buenas tardes con cada uno de ustedes. Qué maravilloso es encontrarnos una vez más a través de este espacio virtual con personas de diversos lugares del mundo. Gracias por acompañarnos en los eventos de Casa Abierta OSJAL de esta semana. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, a través de su red de cooperación académica y relaciones interinstitucionales, CARI, lleva a cabo la iniciativa Casa Abierta OSJAL 2020, iniciativa con la cual se busca acercar nuestros campus universitarios desde la virtualidad y abrirnos al mundo. Asimismo, es el medio para promover colaboración académica, conocer y compartir nuestros diversos conocimientos y contextos latinoamericanos, acciones conducentes a la formación de ciudadanos globales. Como conocen, Casa Abierta OSJAL está compuesta por 3 componentes: charlas informativas para la movilidad estudiantil, un ciclo de conferencias multidisciplinario y espacios virtuales de encuentros culturales. El día de hoy, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ha preparado para ustedes las conferencias La Universidad y los ODS, el estado de la PUCE Quito y el rol de la geografía en el contexto de la salud. Antes de dar inicio, quisiera comentarles que tendremos un espacio para preguntas al final de las presentaciones, para lo cual les invito a que redacten las mismas en el cuadro de preguntas y respuestas. Asimismo, les compartiremos 2 enlaces para registro de constancia de participación y otro de retroalimentación. Daremos inicio con un mensaje de bienvenida por parte de nuestro rector, el doctor Fernando Ponce, de la Compañía de Jesús. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la referencia en educación superior en el país desde 1946. Ofrecemos una formación integral, inclusiva y con impacto social, fundamentada en 4 principios: una filosofía humanista de inspiración cristiana, la pedagogía ignaciana, la centralidad del estudiante y la integración de los saberes. Hoy los invitamos a formar parte de una comunidad de 22.000 estudiantes a nivel nacional, todos unidos bajo un mismo ideal: ser más para servir mejor. El contar con más de 10 institutos de investigación internacional, más de 40 laboratorios y 6 museos únicos nos ha permitido generar estudiantes y docentes de excelencia académica que aportan mundialmente al avance científico y social, traspasando así los límites de nuestros campus. Además de practicar lo que más me gusta, hago nuevos amigos en los clubes deportivos y culturales. Desde tu primer día de clases te harás acreedor a la beca socioeconómica y durante toda tu carrera obtendrás diversos incentivos y beneficios económicos. Nos preocupamos por tu salud física y mental. Estamos siempre preparados para cuidarte. Garantizamos que nuestros estudiantes, investigadores y practicantes tengan acceso a más de 100 convenios internacionales, lo que permite globalizar tu experiencia dentro y fuera de nuestros campus. Formamos no solo a los mejores del mundo, sino sobre todo a los mejores para el mundo. ¡Bienvenidos! Ahora quiero dar paso a nuestra primera conferencista que nos acompaña el día de hoy. Ella es la doctora Olga Mayorga, PhD en Geografía, máster en Planificación Rural y Desarrollo y máster en Sistemas de Información Geográfica. Actualmente coordina las carreras de Geografía y Turismo de la Facultad de Ciencias Humanas. Es homóloga de la Red Ambiente y Sustentabilidad de la PUCE ante la OSJAL y miembro del Comité de Sustentabilidad de la PUCE. Olguita tiene la palabra. Muchísimas gracias a todos y todas. Una linda tarde. Estoy viendo que están atendiendo justamente a esta invitación de varios países. Bienvenidos y bienvenidas. En la tarde de hoy voy a compartir
compartirles justamente el tema de la universidad y el proceso hacia la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, ODS, el caso de la PUCE Ecuador. Me gustaría, voy a poner en pantalla completa nada más, ¿sí? Entonces, nuestro referente. Tenemos varios referentes, pero realmente nuestro principal referente es justamente la encíclica el Laudato Si, la encíclica papal, que habla justamente de la ecología integral y nos dice que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y además compleja. Hablamos de una crisis socioambiental. Y para trabajar justamente con esta problemática ambiental se requiere una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y, por supuesto, para cuidar la casa común. Entonces, se está hablando en esta encíclica de la ecología integral. En ese sentido, se habla de que no es suficiente cuidar el planeta por interés, porque la humanidad está amenazada, por motivos económicos, porque queremos evitar diferentes catástrofes que ya estamos viendo a nivel del mundo, sino que se hace necesario una reconversión radical de nuestros estilos de vida, de esta reconversión a nuestra mentalidad e incluso de nuestra espiritualidad. Esta crisis socioambiental que propone la ecología integral toma en cuenta justamente que haya una visión ecológica completa, mirar todo el conjunto, es decir, a la naturaleza, ¿sí? En conjunto con el ser humano, porque no podemos decir que el ser humano esté separada de esta. Por lo tanto, esta visión debe ser multidimensional, esta visión tiene que ser trabajada en forma holística, ¿sí? Y por supuesto con una no antropocéntrica. Es mirarnos desde el todo, la naturaleza, y no solamente desde la parte con relación al ser humano, y por supuesto creer en la primacía del todo sobre la parte. Los humanos hay que tomar en cuenta que no necesitamos de la naturaleza, mejor dicho, necesitamos de esta naturaleza, de esta casa común para subsistir, pero la naturaleza, en cambio, puede subsistir sin la humanidad. Se requiere este trabajo interdisciplinario, estas miradas distintas, estas miradas con diferentes enfoques, ¿sí? Se habla también de que la ecología integral propone justo este nuevo paradigma de trabajarlo, ¿no es cierto? Esta persona con Dios, esta persona con ella misma, con otros y por supuesto con el ambiente, con nuestra casa común. ¿Qué está haciendo la Pontificia Universidad Católica al respecto? Por lo pronto podemos indicar que la universidad ha trabajado con varios proyectos desde hace muchos años. Podríamos destacar PUCE Viva, el Observatorio de Política Socioambiental OPSA de la Facultad de Economía, la Dirección de Vinculación con la colectividad de la PUCE ha llevado a cabo varios proyectos y entre ellos justamente un proyecto de capacitación a docentes con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. La universidad también tiene a través de la Dirección de Identidad y Misión la asignatura obligatoria de Ética Social y Ambiental. Hay toda una unidad respecto a esta, se habla justamente de la encíclica papal y por supuesto del tema de desarrollo sustentable. Podemos hablar también del proyecto de transversalización de los ODS en la PUCE, trabajado entre geografía y trabajo social, la misma que llevó a cabo varias actividades. También es necesario conocer que hay varios proyectos de investigación que se alinean justamente con estos 17 ODS y son varias las carreras que se enfocan en este tema, como por ejemplo la ingeniería en ciencias geográficas y planificación territorial, la ingeniería en ciencias geográficas y desarrollo sostenible, ¿sí? Las carreras de biología, de economía, gestión social, entre otras. Pero vamos a trabajar un poquito cada una de ellas, comenzando primero con lo que es PUCE Viva. PUCE Viva es una iniciativa articulada entre diferentes facultades de la universidad, justamente coordinada por la Dirección de Vinculación con la Colectividad. Su objetivo ha sido incentivar y apoyar a la transformación de la PUCE en un campus sostenible, que eso es lo que quiere, justamente se quiere trabajar al momento, ¿no? Tuvo su primera fase en el año 2017, ha sido dirigida por la doctora Isabel Cipriani de la carrera de Química de la universidad y por supuesto
que inició con la acogida de iniciativas, tratando de trabajar justamente con un protocolo reproducible en todo el campus, ¿sí? Tratando de ver también este cambio importantísimo para que se reinvierta o sea trabajado como beneficios económicos, tomando en cuenta lo social, lo económico y lo ambiental. Algunos pasos que ha dado justamente Puse Viva con relación a este campus sustentables. Se ha trabajado con algunas investigaciones con la finalidad de conocer qué grado de sostenibilidad tiene cada uno de ellos, más que todo buscando esta autocertificación que se requiere para nuestra universidad y por supuesto sabemos que en otras universidades como por ejemplo las Iberos en México también trabajan en ese sentido. El programa de Puse Viva establece un conjunto de acciones que se enmarcan en lo que es un transporte sustentable, en una energía adecuada, en el no desperdicio del agua, por supuesto también el reciclaje y ante todo en esta concientización en la comunidad universitaria. El proyecto de transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue trabajado justamente por Geografía y Trabajo Social, llevó a cabo varias acciones. Una de ellas fue justamente una aplicación de instrumentos de diagnóstico sobre el tema. La idea era conocer si la comunidad universitaria realmente tenía algún conocimiento sobre lo que eran estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos algunos resultados al respecto y también se trabajó con información sobre proyectos y trabajos de investigación sobre la misma línea. En este sentido, tenemos que, por ejemplo, los primeros resultados de un sondeo que se realizó a 113 estudiantes de la PUCE Quito, ¿sí? Se indicaba pues que la mayoría de estudiantes encuestados conocían sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero estos estudiantes fueron de ciencias humanas. Y por supuesto, en ciencias humanas existen las carreras que les acababa de comentar sobre las ingenierías en ciencias geográficas. En cambio, el 70% de quienes no conocían el tema sí se muestran interesados por aprender. El 81.3% de los encuestados han recibido información en sus materias profesionalizantes y además en carreras que están relacionadas con el medio ambiente. Los otros sondeos quedaron lamentablemente en suspenso por la pandemia. Ustedes saben que justamente eso ha detenido muchas de las actividades. Hay que indicar también que 20 docentes fueron capacitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el auspicio del Programa de Naciones Unidas y que fue coordinado por Arquitectura y por la Dirección de Vinculación con la Colectividad. Quiero mostrarles en este momento justamente el número de proyectos de la PUCE que fueron vinculados a los ODS desde el periodo 2016 hasta el 2019. En este nosotros podemos ver en forma clara que el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, justamente es el que mayor número de proyectos tiene, seguido del ODS 12, que se refiere a producción y consumo responsable, y el número 4. El número 4 se refiere a educación de calidad. Pero como podemos ver, estos valores también altos en relación al número de proyectos que están vinculados a los ODS, también vemos objetivos de desarrollo con valores muy bajos. Y en este caso, justo el número 1, fin de la pobreza. Este es uno de los objetivos complejos, no solamente para nuestro país, sino para toda Latinoamérica. Tenemos bien claro justamente las brechas que se presentan en todos nuestros países. También justamente se trabajó con los resultados de los ODS más utilizados en los trabajos de investigación en pregrado. No tomamos en cuenta posgrado, sino solamente pregrado. Y justamente en el año 2018, los resultados fueron que el ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, tuvo el mayor número de trabajos de investigación, seguido por el número 11, que coincide justamente con producción y consumo responsable, y podemos también ver el número 9, ¿no es cierto? Aunque el 3 está bastante bien en ese sentido de salud y bienestar. Aquí también es importante indicar que todas las facultades no tienen el mismo número de estudiantes y también hay diferentes modalidades de graduación.
En el año 2019 vamos siguiendo el mismo patrón, si queremos hablar en ese sentido, cuando vemos que en el ODS 8, justamente de trabajo decente y crecimiento económico, también coincide con los trabajos de investigación de pregrado del 2018. ¿Sí? Seguido con el ODS 4, que ya sabemos que se refiere a educación de calidad, y por supuesto también el 12, en la que estamos trabajando con producción y consumo responsables. Por supuesto, habíamos visto también valores bajos tanto en el año 2018 como en el 2019, cuando tenemos el ODS 13, que trata sobre acción por el clima sin ningún trabajo de investigación de pregrado. Y en el ODS 14, en el año 2019, que habla sobre vida submarina. En este caso puede ser justamente porque nuestra sede en este caso se encuentra en la ciudad de Quito. Algunos hallazgos que quisiera compartir con ustedes esta tarde sobre investigaciones de la Escuela de Ciencias Geográficas principalmente se refieren a varias investigaciones realizadas por nuestros estudiantes. Estos principalmente como insumos y como aporte a las mediciones de GreenMetrics. Recordemos que GreenMetrics es una de las medidas de campus sustentables, al igual que otras mediciones como STARS, como Red Flag y algunas más. Entonces, quisiera compartirles en este momento, por ejemplo, los hallazgos de la disertación de Patricio Serrano con el tema de viabilidad de instalación de paneles solares en la PUSE. El estudiante encontró que el sistema funcionaría como apoyo al sistema de generación eléctrico actual. La PUSE se encuentra en el rango más bajo de radiación global del Distrito Metropolitano de Quito, miren ustedes. De manera que el sistema por sí solo no abastecería todo el requerimiento que necesita la universidad. Se recomienda, por supuesto, la implementación de baterías acumuladoras de energía en caso de que este sistema fuera implementado. Se considera también que si se utilizaría el uso de paneles, esto reduciría, por supuesto, las emisiones de efecto invernadero y el beneficio sería a largo plazo. Otra de las disertaciones justamente fue la realizada por la estudiante Gabriela Melo. Ella habla sobre las medidas de reducción y mitigación de la huella de carbono en la universidad. Y encontró que el uso de papel genera un mayor impacto ambiental y aporta con el 80% de las emisiones de CO2 del campus, seguido por el consumo energético y con el resto de actividades que se usa, como por ejemplo para el transporte interno, ¿no? Como el combustible de gasolina y diésel. Y la estudiante, por supuesto, sugiere que, y de alguna forma ya se está realizando, ¿no?, que se implemente el uso de plataformas. La universidad justamente en la actualidad está realizando sus actividades educativas en forma remota a través de las TICs, de la plataforma Moodle, y por supuesto existe la plataforma Banner. También la estudiante recomienda aprovechar la luz natural, la sustitución de luces incandescentes por luces de bajo consumo, entre otras acciones que podrían ayudar a mitigar esta huella de carbono que tenemos en nuestro campus. La disertación del estudiante Fausto Romero, en cambio, él realiza un análisis de la gestión de los residuos, ¿sí? Y en la medición de GreenMetrics de los 1800 en este campo específico, la PUSE obtuvo 498 puntos. Se tomaron en cuenta solamente la Torre 2, la Escuela de Química y un área verde del Parque Central, porque un solo estudiante no podía realizar una investigación tan grande. La Escuela de Química es importante indicar que elimina sus desechos con un gestor ambiental. Es obligatorio aquí en el Distrito Metropolitano de Quito realizar esa actividad. Se requiere, por supuesto, indica el estudiante que hay que regular el volumen de impresiones de papel. Miren ustedes, coincidiendo justamente con lo que decía nuestra estudiante en su trabajo anterior. Se requiere ampliar la red de dispensadores de agua en el campus para usar envases personales. Esto es muy interesante porque también la Federación de Estudiantes de la Universidad se ha comprometido en ese sentido. Y es así que, por ejemplo, cuando hay nuevos ingresos, se le entrega a los estudiantes sus vasitos, ¿no?, sus vasos personales para que puedan rellenar el agua sin dificultad. Y la universidad también estaba trabajando justamente en esto, antes de comenzar la pandemia, de ampliar esta red de dispensadores.
Se sugiere también la optimización de equipos sanitarios, lamentablemente en algunos de los edificios más antiguos, especialmente de la universidad, estos servicios sanitarios ya son un poco obsoletos. Y se requiere, por supuesto, esa es una recomendación muy importante, el tratamiento de residuos orgánicos, al igual que las aguas residuales, que no se está haciendo por el momento. Álvaro Elías Dávila, nuestro estudiante, él hizo esta investigación sobre el sistema de transporte y movilidad en la universidad, ¿sí? Él indicaba que de los 1.800 puntos, ¿no es cierto?, que se requiere para la medición en Green Metrics de campos sustentables, la universidad obtuvo 1.000 puntos, es decir, un 55% de cumplimiento. Hay autorización de ingreso al parqueadero mayor a la capacidad del campus, hay que tomar en cuenta eso, es muy importante, pero a pesar de esta calificación y tomando en cuenta la ubicación, las dimensiones de la universidad, la población universitaria que accede, el número de parqueaderos y de la infraestructura, el estudiante considera que sí se optimizan los espacios, ¿sí? Además, la población sí tiene acceso al transporte público porque hay una oferta muy importante en donde está localizada nuestro campus. Estamos llegando justamente a esta parte tan interesante cuando nuestra estudiante Andrea Estefanía Ruiz, ella realizó una auditoría ambiental, ella justamente revisó qué es lo que ocurría con el plan de manejo ambiental de la universidad, porque la universidad tiene este plan de manejo. En ese sentido, ustedes pueden ver que hay un 65% de porcentaje de cumplimiento, ¿sí?, del total, porque hay el plan de manejo ambiental, un 56%, y aspectos de evaluación ambiental. Quiere decir que todavía tenemos por trabajar. Hay un hito muy importante, y aquí quiero detenerme un poquito, porque justamente hay esta disposición, hay este interés justamente de nuestras autoridades, cuando en septiembre del 2019 se creó la Comisión de Sustentabilidad y Responsabilidad Ambiental de la PUCE. Es de interés justamente del señor rector que haya esta comisión, que esta comisión sea interdisciplinaria. Habemos varias personas de diferentes facultades y también hay personas de las diferentes instancias administrativas de la universidad que están comprometidas justamente con esta visión de tener un campus sustentable. ¿De qué se encarga esta Comisión de Sustentabilidad y Responsabilidad Ambiental? De establecer el estado de la institución en materia de prácticas ambientales. Estamos realizando todo un inventario al respecto para que estas iniciativas que se tenían anteriormente no estén aisladas, ¿sí? De asesorar al señor rector en asuntos relativos a prácticas ambientales en la universidad. Cada uno de los que estamos participando en la comisión tenemos nuestra experticia y creo que podemos apoyar de la mejor manera. Proponer a las autoridades universitarias políticas y normativas con la finalidad de que la comunidad universitaria justamente participe de este proceso. Actuar como enlace con otras entidades externas. Recientemente, en este mes, justamente participamos en la Comisión de Ambiente y Sustentabilidad de la AUSJAL, ¿sí? Emitir instructivos para el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y coordinar, esto es muy importante, con las unidades administrativas académicas internamente. La idea es que se pueda promover esta implementación a nivel general y de manera adecuada con toda la comunidad universitaria. Resumiendo, podríamos indicar que han habido varias acciones para medir el grado de sustentabilidad, esta revisión de varias metodologías, Green Metrics, con la que ustedes vieron, justamente se hicieron varias disertaciones de nuestros estudiantes, STARS, que justamente en este momento se está trabajando, y de bandera azul, entre otros. Se han generado varios planes operativos anuales con diferentes temáticas con esta finalidad. Recordemos que la visión, que el objetivo general es conseguir un campus sostenible. Ustedes pueden ver en esta imagen satelital justamente nuestro campus, ¿sí? Este es el campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se realizó el primer Congreso de Ecología Integral, tuvimos la presencia de 300 asistentes, y fue muy, muy interesante, muy enriquecedor. Hubieron de todas partes del país compartiendo esta idea de la ecología integral, esta idea de realizar justamente esta visión de los campus sustentables, y no solamente de campus sustentables, sino en forma general.
Hubo también la propuesta de inclusión del tema de ODS en los sílabus de algunas materias. Se pretende llegar a más, esperemos que tengamos el resultado respectivo. Y la asignatura obligatoria de la PUSE, que esta es una de las asignaturas obligatorias de la universidad relacionada con la ética socioambiental. Por supuesto que tenemos tareas pendientes en el tema y es nuestra oportunidad. Creemos firmemente que las universidades deben fomentar el trabajo interdisciplinario. Para ello hay una propuesta interesantísima que la universidad ha aplicado y que es el pedido de los prototipos. ¿Qué significa esto? Son carreras innovadoras, carreras nuevas que nos han permitido pensar fuera de la caja, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, en este momento se han presentado más de 50 prototipos y lo interesante de estos prototipos es que no podía presentarse por una sola facultad, sino por varias facultades. Y como vi que alguien también estaba de alguna de las sedes de las provincias, en buena hora, porque también han habido esas conversaciones, si se puede hablar en ese sentido, ¿sí? Este trabajo interdisciplinario, no solamente de la sede de la PUSE en Quito, sino también de las otras sedes. En este sentido, yo creo que la universidad está haciendo un trabajo muy interesante, ¿sí? Obligando prácticamente a trabajar en conjunto, a trabajar en forma interdisciplinaria con diferentes enfoques. También quería indicarles que desde Geografía nosotros tenemos un proyecto interesantísimo que es un centro socioespacial territorial. Justamente con esa finalidad, interdisciplinario. Es importantísimo hablar de una reorientación en primera instancia a los docentes. Somos nosotros los que influimos justamente en nuestros estudiantes, pero es nuestra oportunidad, es la gran oportunidad para nosotros como docentes abrir nuestras mentes en ese sentido, ¿no es cierto? Esta casa común nos necesita a todos. Es responsabilidad absolutamente de todos adquirir nuevas competencias. Esta coyuntura nos ha demostrado que se necesita. Es importantísimo adquirir estas nuevas competencias a todos absolutamente. Tengo que indicar que la tecnología no tiene todas las respuestas para la problemática actual y futura. No es suficiente. Es necesario un cambio nuestro, particular, propio, ¿sí? Se requiere este compromiso con nosotros mismos, con nuestra comunidad, y que la naturaleza se convierta en prioridad, porque somos parte de ella. No es suficiente formar profesionales que generen soluciones a problemáticas actuales en su propio campo de acción, sino seres humanos que se sientan parte de un todo. Esto realmente es muy, muy importante. Estoy convencida que nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo es reconocer que dependemos unos de otros, ¿sí? En este sistema mundo, el daño que se cause en un sitio repercutirá en otro. Eso no lo podemos olvidar, porque somos un sistema. Quería también compartir con ustedes que hay este proyecto urbanístico Campus Quito, que no solamente toma en cuenta nuestro campus universitario, sino también los campus de la Universidad Salesiana y de la Escuela Politécnica Nacional. La idea es que se vea justamente como un campus universitario en el que esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible de estos campus sustentables se llegue a consolidar. Esto beneficiaría a más de 50,000 estudiantes y promovería, por supuesto, la integración y recuperación urbana. Si bien es cierto, al inicio de mi presentación hablé sobre nuestro principal referente, no podemos dejar de hablar de estos otros referentes. Tenemos este referente importantísimo a nivel nacional. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo denominado en nuestro país Toda una Vida. Es el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 de este gobierno, que tiene una alineación con todos los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, con la Agenda 2030. Se han generado para eso lineamientos o cajas de herramientas para la generación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en nuestro país en los diferentes niveles. Tanto las parroquias como los cantones, como las provincias, que es la división político-administrativa en nuestro país, tienen que generar estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial y tienen obligatoriamente que tomar en cuenta estos lineamientos o cajas de herramientas. Es muy claro, como ustedes pueden ver aquí, el Plan Nacional de Desarrollo tiene estos 9 objetivos y cada uno de estos objetivos va a la par
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias por su atención y dejo de compartir. Doctora Mayorga, muchas gracias por su interesante conferencia. Creo que a través de ella hemos conocido más de cerca cómo la PUCE ha comprometido sus acciones en pro de conseguir un campus sustentable en donde la comunidad universitaria desarrolla varios proyectos y actividades con este fin. Qué interesante conocer los trabajos de los estudiantes, que creo que son un insumo muy, muy valioso. Asimismo, como sabemos, la consecución de los objetivos y metas de desarrollo sostenible es clara la necesidad de actuar y acelerar los procesos en marcha para lograr la transformación de nuestras sociedades. No podemos parar. Nos queda claro de esta presentación que el progreso e implementación de los ODS, en el proceso las universidades somos piezas fundamentales. No podemos dejar de participar. Muchísimas gracias una vez más. Como les había comentado en un inicio, las preguntas serán recopiladas para hacerlas al final de las presentaciones de nuestros expertos. Ahora quiero dar paso a nuestro segundo conferencista. Él es el máster Felipe Valdés, profesor investigador en la Escuela de Ciencias Geográficas de la PUCE, máster en Geografía de los Países en Desarrollo por la Sorbona de París, máster en la Planificación Territorial por la PUCE y candidato a doctor en Geografía por la Northern Illinois University. El máster Valdés investiga sobre las preferencias residenciales y la segregación espacial en ciudades latinoamericanas. Felipe, muchísimas gracias. Tiene la palabra. Gracias, Jimena, y muchas gracias también a Olguita por su presentación. El día de hoy yo les hablaré sobre el rol de la geografía en el contexto de la salud. Y pues debo empezar diciendo que es un tema que se ha vuelto precisamente por la situación de pandemia, se ha vuelto muy de moda, por así decirlo, está muy en boga hablar de la cuestión de la salud. Y empezaré hablando precisamente de esto, de cómo entendemos nuestra salud y cuándo nos preocupamos por ella, ¿no? Porque precisamente uno de los enfoques más interesantes para tratar este tema, para tratar la salud, es no entenderla desde el punto de vista de la enfermedad. Es decir, yo voy a los servicios médicos, voy a la atención médica, acudo, digamos, a la atención médica, a buscar medicinas, etcétera, cuando me siento mal, cuando tengo los síntomas de una enfermedad, etcétera, ¿no? Pero en realidad la salud forma parte de algo muchísimo más amplio, ¿verdad? Las condiciones en realidad que nos enferman o que nos causan problemas no son las mismas condiciones que nos permiten estar bien, que nos permiten estar saludables. Entonces, en ese sentido, precisamente la geografía aporta a este campo de la salud con eso, con ver otras formas de entender nuestra salud individual y colectiva, otras formas de comprender qué es lo que nos mantiene sanos, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Entonces, como les había comentado, pues claro, el tema de la pandemia del coronavirus ha puesto muy de moda al tema de la salud, pero sobre todo desde la salud en el punto de vista médico, desde el punto de vista, como explico, de la enfermedad y de cómo me voy a curar y de qué medicinas voy a tomar. Pero en realidad, para entender las enfermedades, en realidad para entender las causas de algunas enfermedades, tenemos que empezar pensando de una manera más global, de una manera más espacial principalmente. Y es ahí precisamente donde entra esta potencialidad que tiene la geografía. Voy a empezar precisamente mostrándoles este mapa. Si se dan cuenta, es un mapa que se ve bastante antiguo y forma parte de una aproximación, de una investigación que se realizó y que se considera que es una de las investigaciones pioneras en epidemiología y una de las investigaciones pioneras en el tema de la geografía y la salud. En ese sentido, entonces, este mapa que vemos aquí, quiero explicarles un poco, se trata de un mapa de la ciudad de Londres y precisamente estos cuadraditos, estos polígonos de color rojo en este caso que vemos, son las edificaciones o son las casas en donde se habían detectado casos de cólera cuando empezó esta epidemia de cólera precisamente
en Europa, ¿sí? Y estos círculos donde están marcados con azul son precisamente las fuentes de agua de las que se abastecía la ciudad. Entonces, John Snow, un epidemiólogo médico de la ciudad de Londres, se empezó a preguntar si es que existía precisamente alguna forma de detectar cuál era el origen de la enfermedad, ¿no? Se pensaba para ese entonces que la enfermedad podía estar en el aire, que la enfermedad se transmitía de diferentes maneras. Y con este mapa, con este simple ejercicio de tener, ¿no es cierto?, el callejero, las calles de la ciudad de Londres y marcar precisamente las casas, los hogares en donde se ubicaron, en donde se detectaron casos de cólera conocidos, y luego eso cruzar, ¿no es cierto?, con otra información que puede resultar o que proviene de alguna de las causas de esta enfermedad, le permitió a este investigador, a John Snow, identificar que esta fuente específicamente, de esta calle Broad Street, era la fuente que estaba contaminada y era la fuente principal de transmisión de la enfermedad, una fuente de agua. Entonces ahí nos damos cuenta de que precisamente este campo de la epidemiología tiene mucho que ver con el espacio, tiene mucho que ver con los lugares, tiene mucho que ver con la localización. Y eso lo vivimos ahora cada día, ¿verdad? Es decir, cuando escuchamos las noticias sobre los casos de coronavirus y cuántos están aumentando y qué tan cerca los podemos ver y los esfuerzos que hacen algunas autoridades nacionales y locales en intentar monitorear esos casos que se detectan para hacer, ¿no es cierto?, un cerco epidemiológico hacia las personas con las que tuvieron contacto, etcétera. Todo eso nos ha puesto muy alertas, por así decirlo, de dónde estamos, de dónde están también esos agentes que nos pueden enfermar, que pueden afectar nuestra salud. Entonces, como digo, con la pandemia, con lo que vivimos actualmente, efecto del coronavirus, este tipo de visualizaciones, este tipo de mapas principalmente, se han hecho muy comunes. Acá vemos esta visualización del número de casos actualizada casi en tiempo real por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Y pues nada, lo que vemos es eso, ¿no es cierto? Un monitoreo de cómo está evolucionando el número de casos acumulado, el número de casos activos, la tasa de incidencia, la relación entre mortalidad y casos, y también la tasa de pruebas, ¿no? Cuántas pruebas se aplican para todo el planeta. Estas son algunas de las bondades que tiene la geografía actualmente, ¿no? Es decir, mostrarnos dónde están las cosas, permitirnos visualizar datos y consumir datos en tiempo casi real, y darnos como pantallazo, como fotografía casi de lo que está sucediendo. Olguita ya mostró también las imágenes de satélite, son un instrumento sumamente poderoso para entender nuestro planeta, para entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay precisamente algunas investigaciones que aseguran, por así decirlo, o proveen la probabilidad de que el coronavirus en realidad se haya manifestado ya en algunas regiones en China, en algunas ciudades en China, mucho antes de lo que se reportó el primer caso. Y ellos, esta investigación la hacen identificando el flujo de vehículos alrededor de los hospitales en las fechas antes de que se reporte el primer caso. Entonces, estas son, como digo, algunas de las bondades que tiene la geografía actual para aportar precisamente a entender el tema de la salud. Como digo, los mapas son para nosotros, para los profesionales en geografía, una herramienta fundamental, una herramienta de análisis, una herramienta de comunicación, una herramienta sumamente poderosa, ¿no? Entonces, ¿por qué la geografía se encarga y por qué la geografía puede realizar este aporte interesante al tema de la salud? Primero hay que empezar sabiendo que, pues, para muchos de nosotros, cuando pensamos en geografía, pensamos en esa geografía escolar, en esa geografía que aprendemos durante nuestra niñez y nuestra adolescencia, repetitiva, memorística, etcétera, pero no, en realidad la geografía es un campo disciplinario sumamente amplio y que se encarga de estas tres áreas principalmente de manera tradicional, ¿no? Una tradición ecológica, por así decirlo, que se encarga de estudiar la relación entre los seres humanos y su entorno, ¿ok?
cómo utilizamos las plantas que nos rodean, cómo organizamos los espacios que nos rodean, cómo generamos ciertos desechos, ciertos residuos, etc., ¿no? Esto es precisamente cómo esos elementos de nuestro entorno forman parte de nuestro sistema de conocimientos, de nuestro sistema de creencias, de nuestra vivencia, etc. ¿Cuáles son los impactos que nosotros generamos también en esos ecosistemas? Desde una perspectiva corológica, la geografía se dedica a estudiar la diferenciación espacial. ¿Qué significa esto? ¿Por qué algunos lugares son distintos que otros? ¿No es cierto? En una misma región, en un mismo país, ¿por qué tenemos lugares tan distintos, ¿no? En una misma ciudad, ¿por qué llegamos a tener barrios que son en su estructura, en su composición social, en su estética, totalmente distintos, ¿no? En espacios pequeñitos, ¿no es cierto? Esto puede ser casi imperceptible, pero es una cosa real, ¿verdad? Es una cosa que es lo que hace, qué es lo que les da esa particularidad a los lugares, cómo la gente se siente también en esos lugares. Y desde un punto de vista sistemático, la geografía se encarga de estudiar estas leyes de distribución espacial, es decir, por qué algunos fenómenos están concentrados, qué hace que estos fenómenos se concentren de una manera específica, qué hace que estén dispersos, por qué algunos objetos, digamos, ejercen como que esta atracción, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, más del 50% de la población en el planeta vive en las áreas costeras y demás, ¿no? Entonces, explicar estas leyes de distribución espacial. Esas tres tradiciones, digamos, de la geografía se combinan hoy por hoy para generar explicaciones, análisis complejos a temas tan diversos como el de la salud, por ejemplo, ¿no? Siempre que tengamos un marco analítico que nos permita adentrar y que nos permite explicar qué es lo que está sucediendo. Y la geografía utiliza algunos conceptos fundamentales como algunos de los que ya he mencionado: el lugar, el espacio, el territorio, la región. Esos son normalmente los objetos de estudio de la geografía. Pero la geografía es más que eso, porque todas las personas tenemos un pensamiento y un razonamiento espacial, es decir, estamos alertas de todo aquello que nos rodea, ¿sí? Y entonces esa imagen que creamos, ¿no es cierto?, a través de nuestros sentidos, a través de nuestra experiencia y a través también de lo que la gente nos cuenta, de lo que vemos en los medios y demás, nos ayuda o nos hace generar una representación espacial, que es nuestra imagen mental que tenemos de nuestro alrededor. Y eso, lo importante, es que nos hace tomar decisiones sobre el espacio. Entonces, decisiones tan simples como qué ropa me voy a poner hoy día, dependiendo de cómo veo que está el clima, cómo está el tiempo, si es que voy a salir con un paraguas o no, qué ruta voy a tomar para ir a mi trabajo, qué ruta voy a tomar para ir a mi universidad, etcétera, ¿no? Entonces, la acumulación de estas decisiones individuales y colectivas genera procesos espaciales y esto genera una estructura espacial, que es precisamente todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué esto es importante para la geografía, desde el punto de vista de la salud? En geografía podríamos hablar de 3 niveles de cómo se aporta a esto de la salud. En un primer nivel, la geografía de la salud, que es un campo sumamente interdisciplinario y que, como he dicho, las tecnologías de información, especialmente los sistemas de información geográfica, han permitido integrar una gran cantidad de información para explicar el origen de estas enfermedades, monitorearlas, ver cuáles son sus causas, ver cuáles son sus consecuencias y demás. Pero también está la geografía de los servicios de salud y esta se dedica a estudiar la distribución de la atención médica, ¿no? De qué tan accesible es en términos físicos los servicios de salud, ¿no? ¿Para qué? Pues para planificarlos mejor. Si es que una población que está creciendo rápidamente no tiene ciertos servicios de salud, podemos medir, ¿no es cierto?, eso, podemos identificar el tiempo, la disponibilidad del transporte, la distancia y planificar mejor la distribución de estos servicios, de esta atención médica. También lo mismo con los recursos, con el número de médicos, etcétera, ¿sí? Y finalmente está la geografía médica, que esto se va a dedicar a estudiar las condiciones ambientales que generan ciertas enfermedades, que generan ciertas dolencias en términos de la salud. ¿Okay? Vamos a estudiar entonces el entorno. Está más relacionada con esta tradición ecológica, por así decirlo, de la geografía.
Entonces, la geografía en general es el estudio de eso, de los lugares y las relaciones entre las personas y su ambiente, explora las propiedades físicas y también las sociedades humanas sobre el planeta, examina cómo la cultura humana interactúa con los ambientes naturales, la forma en la que los lugares tienen un impacto sobre las personas, y la geografía busca sobre todo entender dónde están las cosas, por qué están ahí y cómo se han desarrollado y cambiado en el tiempo. Entonces, esto es de muchísima utilidad para el tema de salud. ¿Por qué analizar la salud desde una perspectiva espacial, desde una perspectiva geográfica? Pues porque muchos de estos datos sobre la salud están localizados y depende de dónde estén para que los podamos entender mejor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de una de las primeras leyes, de la primera ley de la geografía, que dice que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas que están más próximas en el espacio tienen una relación mayor que aquellas que están distantes. Y esto si es que lo trasladamos, por ejemplo, al coronavirus, nos damos cuenta de que efectivamente en los lugares donde hay más casos activos, hay más probabilidad de que uno se contagie. Y es ahí entonces donde los gobiernos toman estas medidas de restricción, de cuarentena, de aislamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para monitorear, por ejemplo, una enfermedad? ¿Qué se puede hacer para estudiar la salud utilizando las herramientas de la geografía? Entonces, estas primeras son sumamente básicas, ¿no es cierto? Mapear, por ejemplo, los casos de una enfermedad, dónde están, por qué pueden estar concentrados en un lugar específico, a qué responde esa concentración, por qué hay más aquí y menos acá. ¿Sí? Eso nos puede explicar precisamente la geografía. Mapear la propagación, cómo va incrementándose en el tiempo, hacia dónde va viajando, ¿no es cierto?, ese agente patógeno. Mapear las poblaciones vulnerables, esto es supremamente importante en el momento del coronavirus, porque pues podemos focalizar, ¿no es cierto?, la atención. Sabemos que hay personas que por su edad, que por su condición de discapacidad, que por cualquier eventualidad son más vulnerables ante esta enfermedad, son más susceptibles también si es que llegan a enfermarse. Y entonces, con este mapeo de poblaciones vulnerables, como vamos a ver un poquito más adelante, podemos focalizar estas atenciones, mapear la capacidad también, dónde están mis hospitales, si es que están, cuáles están llegando, digamos, a un punto de colapso, cómo puedo reprogramar los recursos para eso, comunicar a la larga con mapas. Pero lo más importante, como he dicho, es identificar patrones de estos elementos e identificar relaciones entre estos elementos. Aquí tengo algunos ejemplos de un mapeo de vulnerabilidad que realizó una agencia de las Naciones Unidas. Utiliza algunas variables, entre esas la proporción de personas de la tercera edad, la densidad de personas, las personas que viven solas, el acceso a servicios, migración y un índice combinado, digamos, de todos esos riesgos, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos ir identificando dónde está esa población que presenta una mayor vulnerabilidad, por ejemplo, ante la COVID. Y aquí hay otro ejemplo también, tiene algunos indicadores un poco más complejos, para el caso del estado de California en los Estados Unidos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la proporción de personas adultas mayores que viven en pobreza. Entonces, como decía, eso nos permite focalizar, atender, etc. En Ecuador también hay algunos casos interesantes, ¿no es cierto? Estos son algunos ejemplos de nuestros estudiantes de geografía. Ellos precisamente desarrollaron una aplicación para identificar o monitorear, digamos, los casos en algunas parroquias de nuestro país, establecer una estrategia de atención a esos casos en función del nivel de vulnerabilidad de las personas, identificar dónde se deben establecer cercos epidemiológicos, etc. Entonces, más interesante, digamos, que simplemente mapear y seguir los casos, está entender esto de la salud desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista más complejo, ¿no? Y entonces, este es el marco de los determinantes sociales y ambientales de la salud. ¿Qué nos dice este marco conceptual? Nos dice que el 40% de nuestra salud está definida por factores socioeconómicos, como la educación, el estatus laboral, el soporte de la familia y social, el ingreso y tener una comunidad segura. El 10% viene determinado por el ambiente físico en el que vivimos, si es que es una ciudad, si es que es una ciudad contaminada, etc. El 30% por nuestros comportamientos relacionados con la salud,
Esto es, por ejemplo, el consumo de sustancias nocivas, tabaco, alcohol, si es que tenemos una dieta balanceada, si es que hacemos ejercicio, la actividad sexual, etc. Y el 20% está relacionada con los servicios de salud. ¿Sí? Cómo accedemos a esos servicios de salud, qué calidad tienen, etc. Esto es lo que se conoce como el marco de los determinantes sociales y ambientales de la salud. Y algunos son más complejos, algunos se centran en estudiar precisamente la desigualdad en estos determinantes y cómo eso genera ciertos efectos negativos en la salud. Y hay varias iniciativas alrededor del mundo precisamente para monitorear, identificar, establecer la relación entre estos determinantes de la salud y la salud de las personas, ¿no? Y aún más interesante, como les decía al principio, es ver a la salud no desde el punto de vista de la enfermedad, no desde el punto de vista de los resultados negativos, por así decirlo, de esa relación entre las personas, con el entorno, de nuestros hábitos, sino verla desde el punto de vista positivo. Este entonces se conoce como el enfoque de la salutogénesis, que hace que estemos sanos en realidad. Y esto es ponerle el ojo a la salud muchísimo antes de que se manifiesten, por así decirlo, estos efectos negativos. Voy a terminar con esta frase de un geógrafo estadounidense, Yi-Fu Tuan. La geografía, dice él, es el estudio de la tierra como hogar de las personas. Entonces, en ese sentido, digamos, las posibilidades que presenta la geografía para mejorar nuestra salud, pues son muy, muy, muy amplias. Gracias, Jimena. Gracias a todos y a todas. Felipe, muchísimas gracias por esta súper interesante conferencia. Creo que hemos conocido de cerca todas esas bondades de la geografía, ¿no? Sobre todo la geografía de la salud, cómo aporta no solo al mejor entendimiento de las enfermedades y dolencias, sino a tomar decisiones acertadas en materia de política pública hoy tan importante con el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Como usted lo mencionó, el gozar de una buena salud está más relacionado con aspectos espaciales como el acceso al agua, alimentos, distribución geográfica, que con los ámbitos personales y la existencia de enfermedades. Creo que muchos hemos aprendido algo nuevo el día de hoy. Muchísimas gracias. Con esto me gustaría abrir ahora sí el espacio para preguntas a nuestros panelistas. Tenemos algunas que las voy a leer a continuación. Laura Erendira nos pregunta, a ella le gustaría conocer si es que contamos como universidad con una metodología para alinear los proyectos a los ODS y si los alineamos por metas. Laura, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Es interesante, definitivamente, porque cuando nosotros empezamos a hacer esto, nosotros mismos generamos la metodología. ¿Qué es lo que hicimos? Pedimos, por supuesto, los proyectos de la Dirección de Vinculación con la Colectividad y cada uno de los proyectos íbamos revisando los objetivos. Entonces, si encontrábamos que los objetivos tenían alineación con los ODS, entonces le asignábamos a ese ODS, pero partíamos justamente de los objetivos. En ningún momento lo tomamos en cuenta las metas, porque sería muy, muy complejo, ¿no? Dependiendo del alcance justamente de cada investigación, sería muy difícil trabajarlo con metas, pero lo trabajamos así. Le revisábamos cada uno de los objetivos, ¿sí? Y con eso alineábamos. Lo que es importante indicar que últimamente, si no me equivoco, son en los 2 últimos años, que ya la Dirección de Vinculación con la Colectividad pedía que los objetivos, los proyectos que se presenten de vinculación con la colectividad ya debían poner un objetivo de desarrollo sostenible, lo que antes no teníamos. Es por eso que tuvimos que generar esa metodología, si se puede decir. Muchas gracias, Olguita. Asimismo, Laura nos pregunta si es que nosotros pertenecemos o trabajamos con Sustainable Development Solution Network, que es la red de desarrollo sostenible. Por el momento no, realmente estamos trabajando con la AUSJAL, con el componente justamente de la Asociación de Universidades Jesuitas de Latinoamérica, pero definitivamente estamos abiertos sin ninguna dificultad para poder trabajar en red. Consideramos que es una gran potencialidad trabajar en conjunto. Muchas gracias, Laura. Gracias, Dorita. Gracias, Laura, por las preguntas. Esta pregunta va dirigida a Felipe, nos la hace un estudiante de nuestra Universidad Católica sede Manabí, Andrés Navas. Él quiere saber si desde el punto de vista geográfico se puede visualizar o proyectar la incidencia de expansión de COVID. Desde su punto de vista, ¿qué parte de la población de nuestro país hay mayores casos de aumento a la pandemia?
Bueno, Andrés, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, las herramientas, sobre todo las herramientas tecnológicas, permiten realizar esto desde el punto de vista geográfico, ¿no? Como dije, hay algunas iniciativas de algunos gobiernos nacionales y locales para localizar precisamente, con una precisión bastante interesante, los casos de personas enfermos que tienen COVID. Y de esa forma también poder monitorear identificar en dónde hay más casos activos, lanzar algunas alertas. Precisamente el gobierno nacional tiene esta aplicación ASI, que lo que hace es dar alertas de cuando se ha detectado una persona que tiene COVID y ha estado en contacto, digamos, cercano con alguien más. Sin embargo, aquí hay muchas cuestiones que hay que tomar en consideración. Está, por supuesto, el sigilio de los datos, está, por supuesto, la privacidad de las personas, pero definitivamente para fines investigativos yo creo que tener localizados los casos y ver la evolución de estos casos, asociarlos con ciertas condiciones o con la efectividad de ciertas políticas que se han tomado, pues creo que es bastante interesante. Pero sí, definitivamente es posible hacer esto desde la geografía. Felipe, muchísimas gracias por la respuesta. No sé si es que tal vez dentro de los participantes tengan alguna otra inquietud o alguna pregunta para nuestros panelistas. Pues en efecto, los tópicos que hemos abordado el día de hoy son de coyuntura y creo que muchos de aquí saldremos fascinados por conocer un poco más los alcances de la geografía o leer los mapas que incluso nos han mostrado. Les voy a dar unos minutos, pero hasta que puedan llevarse a cabo más preguntas. Tal vez, Olguita, Felipe, ¿quisieran ustedes añadir algo más en cuanto a las presentaciones que nos han realizado? Sí, solamente añadir algo antes de darle la palabra a Felipe. Hicimos un ejercicio justamente con mis estudiantes con relación a los efectos de los efectos del COVID a los ODS. Entonces, cada uno de mis estudiantes trabajó con un objetivo justamente de desarrollo sostenible y más que todos los efectos. Y solamente quería comentarles algunos de ellos. Por ejemplo, con relación al número 1. Por si acaso, esta información se obtuvo justamente del reporte 2020 de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, lamentablemente el panorama no es nada halagador, ya sabemos por ese lado, ¿no? Por ejemplo, el ODS número 1 definitivamente desde antes estaba muy lejos del mundo de reducir esa brecha sobre reducción de la pobreza, justamente. Entonces, los datos que se presentan en una forma muy rápida, lamentablemente los desastres naturales iban a exacerbar la pobreza, 23.600 millones de pérdidas económicas directas se obtuvieron justamente del COVID y se siguen aumentando. Definitivamente los trabajadores jóvenes son 2 veces más propensos a vivir en la pobreza extrema que los trabajadores adultos. Creo que en alguna ocasión ya habíamos hablado justamente que somos una de las generaciones más preparadas y realmente el pago no equivale a ese grado de preparación. Esto solamente para indicarles que los ODS, la idea que se tenía de esta Agenda 2030, de llegar al 2030 con una reducción de brechas importante, el COVID ha impactado de una forma negativa en las actividades económicas de forma general. Por ejemplo, el turismo fue una de las actividades que más dificultades ha presentado en este sentido, ¿no? Y varias de las infraestructuras, varias de todos estos ODS con relación a educación de calidad, por ejemplo, es muy, ¿qué diría yo? Directo, al menos a nuestro país, verlo en forma muy clara, que justamente no hay este acceso adecuado. Esto solamente en forma general, indicar que sí se encuentra ahora este reporte 2020 de cómo el COVID afecta y afectará en los próximos años a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es, Jimenita. Muchísimas gracias, Olguita. En efecto, creo que todas las planificaciones, planes de gobierno, objetivos a nivel mundial tienen que ser reestudiados, reenfocados, tal vez replanteados, porque cuando empezamos a redactarlos nunca nos imaginamos que íbamos a vivir algo como la pandemia. Y eso nos pasa a todo nivel, es decir, incluso de los negocios microfamiliares a políticas públicas más grandes. Olguita, muchas gracias, Felipe, y luego daré paso a una pregunta del público. Sí, como lo menciona Olguita, nosotros tenemos varias
intentos por integrar, ¿no es cierto?, estas iniciativas y estos análisis en nuestras materias. También tenemos al momento una materia optativa que se denomina Determinantes Sociales y Ambientales de la Salud, en la que los estudiantes precisamente están generando análisis de esto, ¿no? De estas causas, primero de estos patrones de distribución, de la incidencia de algunas enfermedades, de las causas que pueden estar detrás de ellas, y también hacemos ejercicios de, por ejemplo, identificación y mapeo comunitario de activos de salud, ¿no? Es decir, de aquellos elementos de nuestros barrios, de nuestras ciudades, que sirven para gozar de una buena salud, parques, actividades culturales, etcétera, ¿no? Esos deben ser considerados como activos de salud, y hay varias metodologías en geografía que nos permiten identificarlos, analizarlos, planificarlos también, como decía Jimena. Muchísimas gracias, Felipe. Tenemos una pregunta muy interesante de Rudo Orozco Montoya de UCA, Nicaragua. Ella nos pregunta, en lo relacionado a la utilidad de la geografía en la creación de políticas públicas, ¿se debería contar con la apertura de los gobiernos y la sensibilización de la población ante estos fenómenos de salud como la pandemia actual? Como propuesta desde su experiencia científica, ¿qué acciones podríamos generar desde las universidades? Bueno, desde las universidades yo creo que tenemos muchísimas posibilidades para sensibilizar precisamente a la población sobre la pandemia, sobre los efectos que esto está teniendo a nivel social, a nivel económico. Yo creo que crear conocimiento, generar conocimiento y saberlo comunicar de manera adecuada hacia diferentes públicos es una de las potencialidades que tienen las universidades. En el caso de la Universidad Católica del Ecuador, el contacto con las sedes nos permite llegar todavía más hacia esos territorios y poder, ¿no es cierto?, establecer estos mecanismos de levantar datos, de involucrar a las personas para que participen en el levantamiento de estos datos, de entender cómo la gente en diferentes realidades está viendo la enfermedad, cómo está siendo afectada precisamente por la pandemia, y entonces generar propuestas, ¿no es cierto?, que tomen en consideración esa particularidad de los territorios, esa particularidad de los lugares, ¿no? Y efectivamente, pues, la apertura de los gobiernos, tanto locales como nacionales, yo creo que en este momento debe ser clave, porque pues lo que más se necesita son manos, lo que más se necesita son mentes pensando cómo podemos hacerle frente a este fenómeno que tiene una magnitud impresionante. Felipe, muchísimas gracias. Creo que en algún momento ya lo dijimos, las universidades no nos podemos quedar quietas ante los diferentes desafíos que se dan a todo nivel. Está en nosotros el poder acercarnos, tener esa habilidad también de que nos escuchen. Creo que las universidades han tenido un rol muy importante durante estos últimos 7 meses de pandemia. Esperemos igual que buenas políticas públicas y proyectos salgan de esos acercamientos. Olguita, ¿usted quisiera tal vez añadir algo adicional a lo que mencionó Felipe? Solamente indicar que justamente es nuestro deber como universidad esta innovación, el abrirnos justamente a este trabajo interdisciplinario, a ver la problemática desde diferentes enfoques, justamente respetando también todas las otras ciencias, porque la idea es esa, ¿no? Ver este problema, pero desde todos los puntos de vista para poder trabajarlo. Y en ese sentido, yo sí quisiera pedirle a Felipe que nos ayude un poco justamente con una iniciativa que tenemos desde la carrera de Geografía con relación a este centro socioespacial que yo había hablado en mi presentación, ¿no? Entonces, si Felipe nos ayuda con eso, que justamente está tratando de trabajar en ese sentido, de esta forma interdisciplinaria, de ver esta problemática desde diferentes enfoques. Muchísimas gracias, Olguita. Felipe. Claro que sí, Olguita. Tenemos una iniciativa desde la carrera de Geografía en la PUCE, que es una iniciativa que intenta integrar precisamente este trabajo interdisciplinario a partir de el análisis de los datos localizados. Entonces, el Centro de Análisis Socioespacial y del Territorio se fundamenta en estos 3 ejes: la espacialidad, todos los fenómenos y los procesos ocurren en un lugar y es ahí donde se relacionan y generan cosas nuevas, ¿no es cierto? La interdisciplinaridad, porque esto, como decíamos, este análisis sirve para la salud, sirve para la planificación, sirve para la política pública, sirve para los negocios también. Y la innovación, es decir, utilizar herramientas que no solamente nos permitan analizar estos datos, sino también que nos permitan comunicar esto al público y que sea el impacto aún mayor.
esta es una iniciativa que se fundamenta, digamos, en otras, en lo que sucede en otras universidades, en otras latitudes. Todas cuentan con estos centros donde se analizan los datos desde el punto de vista espacial, porque definitivamente el lugar, la posición, el espacio nos permite entender mejor muchos de estos fenómenos. Entonces, esta es nuestra misión y nuestra visión. Con esto terminaré. Desarrollar la aplicación interdisciplinaria de las herramientas de análisis espacial para incrementar el impacto de la investigación en la solución de los problemas. Esto involucra también a las personas y al conocimiento local. Y la visión del Centro de Análisis Socioespacial y del Territorio es ser un referente regional de investigación e información interdisciplinaria para el desarrollo sostenible, democrático y justo. Felipe, muchísimas gracias por compartir esta iniciativa tan interesante que seguro la seguiremos muy de cerca. Bueno, por temas de tiempo, quiero agradecerles una vez más a nuestros panelistas por haber compartido todo ese conocimiento. No sé si es que tengamos más preguntas del público. De haber más preguntas, por favor, yo les invito a que nos escriban un correo electrónico a casaabiertaosjal@puse.edu.es, lo hemos colocado en el chat, para referir cualquier interés, incluso si es que quisieran conocer un poco más acerca de los proyectos que ha comentado Olguita o Felipe durante la charla. Perdón, tengo una invitada especial inesperada. Bueno, quiero invitarlos también a que nos acompañen el día de mañana a las 10 de la mañana, hora de Ecuador, en nuestra siguiente charla, que es Ecuador, el país del color. En esta charla se expondrá la experiencia de la PUCE en cuanto a sus actividades culturales y artísticas como parte de la vida universitaria. En este espacio nos acompañarán docentes a cargo de los talleres y grupos culturales y compartiremos una muestra de los mismos. Así también los invito a que sigan de cerca los eventos de Casa Abierta Ojal, pues hemos publicado ya la agenda de eventos del mes de octubre. En el mes de octubre tenemos 28 espacios virtuales para ustedes, no se lo pierdan, pues tendremos igual charlas informativas de movilidad, conferencias con expertos de diferentes lugares del mundo y también espacios culturales para conocer nuestros contextos. Les recuerdo también, por favor, que se registren en los enlaces que les hemos compartido, pues es importante el saber quiénes nos acompañan. Y al término de Casa Abierta recibirán una constancia de participación que, como lo hemos mencionado en otros espacios, pueden utilizarlo incluso como un elemento en sus currículos. Quiero agradecer una vez más a la doctora Mayorga y al máster Valdés por habernos acompañado el día de hoy. Y también agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia. Que tengan todos una excelente tarde. Una excelente tarde. Gracias también. Hasta luego. Muchas gracias.